Esperemos que sea de bendición este tema, y yo creo que sí va a ser de mucha bendición para todos nosotros, porque estamos viviendo un tiempo en el que la gente no entiende las escrituras, y es tan terrible considerar este tema, el ignorar más bien este tema, porque hay muchas consecuencias. Puede haber consecuencias no tan solo de aspecto humana en esta tierra, sino puede haber consecuencias eternas. Mucha gente se está perdiendo. Jesús dijo clarísimo a sus temporales, les dijo: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Mucha gente, cuando no conoce la palabra de Dios, las escrituras, los contextos bíblicos, la historia bíblica, la palabra de Dios nos describe que empiezan a errar como borrachos en un contexto del Antiguo Testamento. Un borracho, cuando está inestable, cuando no está en sus cinco sentidos, es una persona que no está estable precisamente, no está cuerda, no está bien plantado, no está sobria la persona, y Dios compara a la gente así, la gente que no está estabilizada en la palabra de Dios, empiezan a caminar en esta vida, a dar pasos como ebrios, y hay tropiezos. La característica de los ebrios, de los borrachos, cuando quieren caminar o correr, llegan a tropezarse y se lastiman, se hieren terriblemente, o hieren a las personas, y esa es una de las características de la gente de los últimos tiempos, a donde se iban a amontonar incluso muchos maestros en el mundo entero, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, dice la Escritura, que incluso iba a haber mucha gente que iba a tener comezón de oír. Y Jesús, cuando dice que iban a tener comezón de oír, son esas gentes que nada más les gusta escuchar un tema. ¿Qué dice la Biblia sobre los ovnis? ¿Y qué dice la Biblia sobre estos ciertos temas? Y sacan secciones bíblicas sin considerar los contextos bíblicos, tratan de apoyar sus herejías, tratan de apoyar errores humanos de una manera terrible, y cuando comparten, hoy en día está lleno en YouTube, mucha gente que comenta aberraciones totalmente antibíblicas. Hay gentes que por desconocer las escrituras y los contextos bíblicos, hablan aberraciones terribles, incluso usando la palabra de Dios, pero fuera de contexto. Y eso está escrito, está profetizado que en los últimos tiempos iba a haber mucha gente que no iba a entender la palabra de Dios. Y precisamente hoy en día lo entendemos en las mismas universidades, en las escuelas. Nos damos cuenta que hay muchos maestros, filósofos, gente que son muy aptos para enseñar ciertas materias, pero cuando agarran la Biblia son personas que se embotan, se encasquillan y empiezan hasta a maldecir, se burlan, como no alcanzan a entender y a discernir la palabra de Dios, empiezan a burlarse, a blasfemar de las cosas del Señor. Pero eso no es nada nuevo, eso está escrito, y la Biblia nos revela dos principales razones por las cuales la gente no entiende la Biblia, y lo vamos a tratar de ver hoy en estos minutos. Pero sí es importante entender que es una característica de los seres humanos de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos, por eso la gente que enseña en las diversas universidades en el mundo, cuando se dan cuenta de que han encontrado gigantes, restos fósiles de gigantes, lo primero que hacen es esconderlos, esconden y no sacan, no manifiestan los sistemas óseos de muchos seres gigantes. Cuando la Biblia nos habla de gigantes en la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 6, cómo se alteró la genética, la Biblia nos revela en muchos capítulos, en muchos libros de la Biblia, de que hubo gigantes, hubo seres muy grandes en esta tierra. Y hoy en día, pues, choca con muchos conceptos de la evolución, y de muchos universitarios tendrían que cambiar toda la educación, ¿verdad? Para poder incluso enseñar el aspecto del diluvio. Pero hoy la geología, los científicos creacionistas, porque gracias a Dios que hay dos corrientes de científicos. Hay científicos que vienen con las creencias evolucionistas, pero hay creyentes, o hay científicos que vienen de la rama creacionista, ¿verdad? Y los científicos creacionistas son aquellos que se meten a estudiar los diversos conceptos de la ciencia, pero también lo que dice la palabra de Dios, las escrituras. Y hoy, por ejemplo, hay geólogos, hay gente muy profesional que han estudiado el porqué del Cañón del Colorado, por qué ese tipo de fósiles se han encontrado en las montañas, por qué es que quedó deslavado a ciertos lugares, aún con edificaciones que describen teorías de que fue una explosión nuclear. Y cuando es tan sencillo entender lo que la Biblia describe cuando vino el diluvio, cómo barrió el planeta Tierra, cómo barrió las ciudades que habían sido edificadas en los tiempos de los antidiluvianos,
¿verdad? Cuando la genética empezó precisamente a alterarse, empezó a meter las manos el enemigo en la humanidad y alterar la genética, y empezó a hacer seres híbridos. Los híbridos no son nuevos. Hoy en día la ciencia ha hecho muchos seres híbridos con animales y mezclas de ciertas razas, pero no es nuevo. Jesús nos dijo que iba a pasar estos tiempos como en los días de Noé. En Génesis capítulo 6, ustedes pueden estudiarlo, como ahí la palabra de Dios nos revela de que hubo seres híbridos, ¿verdad? En Génesis 6, cuando dice la escritura que vieron los ángeles, que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y empezaron a tener relaciones con ellas y a procrear y a meter la mano en la genética. Y hubo seres híbridos, hubo seres con cabezas de monstruos, de animales, con cuerpos humanos. Y no lo digo yo, lo dicen todas las culturas. Ustedes se meten a estudiar lo que describe la India, ¿verdad? Lo que describen los mayas, lo que describen los aztecas, lo que describen los egipcios, y se dan cuenta cómo es increíble, está la arqueología y están las piedras, todo está ahí ya, aún de las culturas, dando testimonio de cómo hubo seres híbridos. Y cuando se meten a estudiar sobre las temáticas precisamente de Grecia, de lo que le llaman las fantasías de Grecia, le llaman mitos, los griegos precisamente abundan mucho sobre esas temáticas de seres híbridos, y es interesante que ustedes vuelvan a retomar, y no está por demás que vuelvan a checar qué nos dicen las culturas antiguas sobre los seres híbridos, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Todo eso sucedió en el primer milenio, por eso Dios tuvo que enviar un diluvio. Y cuando uno se mete a estudiar esas temáticas desde el punto de vista de la arqueología y de la ciencia creacionista, desde el punto de vista creacionista, es increíble cómo los científicos se apoyan en la Biblia, los de la corriente creacionista. Así es de que hay mucho que estudiar sobre estas temáticas, pero yo no pretendo abundar sobre ello. Lo único que quiero es compartir con todos ustedes que hay dos razones muy sencillas que la Biblia nos describe por qué hay un gran número de seres humanos que no entienden la Biblia, que cuando abre la Biblia empiezan a blasfemar, empiezan a reírse, empiezan a burlarse, por ejemplo, de lo que dice Levíticos 18, de que el hombre no puede tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, no se pueden meter con los familiares, ¿verdad? Con tus parientes cercanos. La Biblia condena todos los actos de incesto, porque hay una razón aún científica, pero también hay una razón bíblica, espiritual, y todo está escrito, ¿verdad? Por algo el Señor prohíbe también meterse hombre con hombre, mujer con mujer, está escrito. Y cuando la gente empieza a leer estas temáticas, empiezan a acusar a Dios de que es homofóbico, que los creyentes somos homofóbicos, y no, la verdad es de que no somos homofóbicos, Dios menos, Dios ama al ser humano, pero la Biblia dice que muchos seres humanos se han desviado desde los tiempos antiguos, no es nada nuevo, y Dios a eso vino, el Señor Jesús, dice la Biblia que Él no vino para condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y es importante entender que nuestro Dios no es un Dios homofóbico, pero sí la palabra de Dios nos describe que Dios creó al hombre y a la mujer para procrear, para recrearse y para compañerismo hasta que la muerte los separe. Nunca podemos ver que un hombre pueda procrear un ser humano con otro hombre o una mujer pueda procrear un ser humano con otra mujer, porque eso es antinatura. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a leer estas temáticas? Se burlan, blasfeman, queman la Biblia, y es terrible lo que está pasando en el mundo entero. Pero hay una razón, y la razón es que la Biblia nos describe que el ser humano sencillamente no entiende las cosas de Dios, porque para él son locura. En primer lugar, la palabra de Dios nos revela que en una palabra muy sencilla que Jesucristo dio antes de que él ascendiera a los cielos, le reveló a sus discípulos ciertas características de su regreso y del tiempo del fin. El Señor le dijo, les reveló muchas profecías de lo que iba a suceder, de lo que está sucediendo. Y entre todos, miren lo que dice Mateo 24:39. En Mateo 24:39 nos revela algo el Señor. Dice el verso 39, y no entendieron, dice la Biblia, y que serán los días del regreso del Señor Jesucristo como en los días de Noé. En los días de Noé no entendieron los antediluvianos, no comprendieron hasta que vino el diluvio, dice la Biblia. Ellos acabaron entendiendo, pero demasiado tarde. Y así lo dice Jesús. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es una de las principales razones por la cual los seres humanos no pueden entender la palabra de Dios, no pueden percibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que mucha gente va a acabar entendiendo demasiado tarde.
La palabra de Dios nos revela en el original griego esta palabra entendieron. Cuando Jesús lo dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, la palabra que se emplea en el griego original, y hoy nos va a dar mucha luz, es la palabra ginosco. La palabra ginosco aparece muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Hay varias palabras para conocimiento. Hay un conocimiento que la Biblia menciona como meramente teórico, como pura información, pero hay un conocimiento que es práctico, hay un conocimiento que es vivencial. Tú, por ejemplo, cuando vas, tú me puedes decir, o te puedo preguntar, oye, ¿tú conoces Roma? Sí, yo conozco Roma, lo he visto en fotografías, lo he visto en la televisión, he leído mucho libros, y sí conozco Roma, pero es muy distinta esa información, ese tipo de conocimiento, a estar en Roma, a que hagas un tour en Roma, que visites los diversos lugares, que conozcas el clima, que conozcas la comida, que conozcas la cultura. Cuando tú estás en Roma, cuando tú estás en algún país, entonces puedes decir que ya tienes un cierto conocimiento vivencial, experimental. No es distinguir hoy. Hay gente que escucha y que ha oído de Dios y que ha escuchado principios bíblicos y que ha escuchado doctrinas bíblicas, pero no conocen realmente la Biblia, no conocen realmente al Dios de la Biblia. Y una cosa es que tú conozcas ciertos aspectos teóricamente y otra cosa es de que tú conozcas al Dios de la Biblia, que conozcas la escritura en tu vida, que seas un hombre práctico, que hayas experimentado en el laboratorio de tu vida las promesas del Señor. Cuando tú experimentas las promesas de Dios, cuando tú has vivido lo que Dios ha dicho al hombre, al ser humano, de una manera personal, individual, entonces podríamos decir que estás empezando a conocer las escrituras, porque la estás viviendo. No tan solo tienes información, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando tú conoces al Dios de la Biblia, son dos cosas muy distintas. Cuando tú conoces al autor de la Biblia, es muy distinto conocer solamente la obra, porque hay mucha gente que conoce la obra, pero no conoce al autor. Y es importante entender que tú debes de conocer al autor de la Biblia. Cuando tú conoces al autor de la Biblia, entonces él empieza a revelarte su obra. Y podríamos decir que empiezas a conocer y que realmente ya tienes ese conocimiento bíblico experimental. Entonces es importante entender, ¿verdad? Que así como el ejemplo de que ya fuiste a Israel o ya estuviste en Roma, bueno, puedes decir, yo conozco Roma, yo conozco Israel, yo conozco Palenque porque he estado ahí, ¿verdad? Y no me lo han platicado ni lo he visto solamente en revistas o en la televisión. Es muy distinto ese tipo de conocimiento. Entonces, cuando tú conoces a Dios, precisamente, eso es lo que el Señor quiere que hoy entiendas. Que una cosa es de que conozcas de Él y otra cosa es que conozcas a Él, al Señor eterno. Y esto nos da a entender la palabra ginosco. Cuando Jesús dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, ven ustedes, cuando ellos vieron esa lluvia y esa catástrofe tan terrible que borró a todos los seres humanos del primer milenio, fue algo terrible, porque empezaron a experimentar que lo que decía Noé, que fue pregonero de justicia, y ¿saben qué pasó con Noé? La palabra de Dios nos describe que Noé halló gracia en los ojos de Dios, porque dice la Biblia que él fue perfecto en sus generaciones. Es muy importante que entiendas eso, que las generaciones de Noé fue perfecto en sus generaciones. Esta palabra de generaciones, de allá viene la palabra genoma, género, y en su semilla se halló, no se halló en sus generaciones, en su genoma, no se halló esa alteración que había en la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué creen que fueron borrados casi todos los seres humanos? Porque lamentablemente todos los antidiluvianos tuvieron que ver con la alteración de su genoma. Es algo bien tremendo. Por algo es que tuvo que desarraigar a la humanidad del primer milenio del Señor, porque estaba pervertida su genoma, su genética, estaba alterada de una forma tan terrible. Y dice la Biblia que Noé halló gracia, ¿verdad? Y sus generaciones fueron justas, perfectas, no fueron alteradas. Entonces, por eso es que solamente él y su familia se salvaron, 8 personas. Él estuvo predicando, clavando, edificando con las medidas que Dios le dio el arca. Y llegó el momento a donde él escuchó a Dios, porque él tenía un ginosco, él conocía a Dios, tenía ese ginosco de Dios, de tal manera que logró escuchar la voz de Dios, las instrucciones de Dios, la voz de Dios, le dio todas las indicaciones
cómo hacer el arca, porque el ginosco tenía ese conocimiento. Este ginosco aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, que es una equivalencia en el original Hadak, en el hebreo Hadak, que se traduce como conocimiento también, que quiere decir conocer a través de la experiencia, a través de los sentidos y por último a través del coito, esta palabra Hadak. Y es un conocimiento tan profundo que se emplea precisamente entre un hombre y una mujer. Cuando ellos se conocen, llega el momento, dice que entonces se emplea la palabra Hadak, como dice la Biblia en Génesis, que Adán, Hadak con Eva, conoció a su mujer Eva y Eva quedó embarazada. Entonces, cuando un hombre y una mujer realmente se conocen, es cuando la Biblia describe que acaban siendo una sola carne. Es un conocimiento tan profundo, a donde no tan solo es un acto genital, es un acto entre dos voluntades, entre dos almas, dos espíritus, que se fusionan de una manera tan profunda que pueden procrear otro ser humano. Por eso para Dios es tan santo el sexo, que Dios lo creó para procreación, para recreación con nuestra mujer y para compañerismo hasta que la muerte nos separe, no hasta que los problemas nos separen. Por eso es muy importante para Dios el matrimonio. No, él no aprueba ni aplaude el divorcio, es importante que tú lo entiendas. Para eso Dios creó la sexualidad. Y es importante también recordar que cuando el ser humano hadak con su mujer o ginosco con su mujer, esta palabra se emplea en los evangelios. Cuando dice que José quería dejar a María, precisamente cuando supo que estaba embarazada, esperando al Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús en el vientre de María, una muchacha de 14 años, dice la Biblia que entonces José la quiso dejar en secreto, porque él pensó que alguien ya se había metido con alguien, que ya le había embarazado a alguien, hasta que se apareció un ángel y le dijo, ¿sabes qué? José, espérate, tranquilo, porque tu mujer, lo que lleva en el vientre fue engendrado del Espíritu Santo, así de que recíbela, ¿verdad? Y dice la Escritura que José no había ginosco a María, que José no había todavía tenido ese conocimiento profundo con su mujer, por eso quiso dejarla en secreto. Entonces entendemos que esta palabra ginosco y hadá, que es la equivalencia en el Antiguo Testamento, es una palabra que nos revela muchas cosas. Pero ¿cómo se traduce? La palabra ginosco sí se traduce en primer lugar como conocer, como saber, absolutamente, también se traduce como notar, como reconocer, que es muy importante, como saber, sentir, tener, entender, informar, llegar a un conocimiento práctico, cerciorar, también se traduce como comprender, conocer y un conocimiento. Esta palabra, ginosco. Entonces la gente como no puede ginosco con Dios, por eso es de que dice la Escritura que no pueden entender las cosas de Dios. Ahora, para que tú entiendas bien este concepto, ¿por qué mucha gente no entiende la Biblia? Es porque, en primer lugar, la Biblia nos revela que hay tres tipos de seres humanos que ve Dios. Número uno, ve al hombre natural. Número dos, ve al hombre carnal. Y número tres, ve al hombre espiritual. Son tres tipos de seres humanos que ve Dios, que es importante que tú los conozcas, porque tú te vas a identificar con alguno de hoy. Habla el Señor con esta meditación y tú has batallado con algunos no conoces al Señor. Es importante que tú conozcas, ¿verdad? Cuando tú decides seguir a Jesucristo, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Él te va a dar el conocimiento de todas las cosas. Pero mira lo que dice la Biblia. En primer lugar, un ser humano que no conoce la Biblia o que le es locura es porque no conoce al Dios de la Biblia. Pero a estas personas Dios las llama como hombres naturales. La palabra de Dios nos lo revela en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice así: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si te das cuenta, en 1 Corintios 2:14, nos revela una de las razones por la cual el ser humano no puede entender la palabra de Dios, no puede entender la mente del Señor, el plan de Dios. Porque lo dice clarísimo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjate bien, porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender
porque se deben de discernir no con el intelecto, no en la universidad, porque se deben de discernir espiritualmente. Lo espiritual solamente se discierne espiritualmente. Ahora, esto te va a dar mucha luz. Segunda de Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? La palabra de natural, quiero que lo apuntes, es la palabra muy importante. Esta palabra es la palabra, espero que lo apuntes, la palabra natural. Mira cómo lo escribe en el original. En el original griego se escribe sujikos, así como suena P, sujikos, lo puedes pronunciar como suchicos, y se escribe PS, sujikos, con K de Calimán, sujikos. Entonces es muy importante que entiendas esta palabra sujikos. Aquí la Reina Valera lo traduce como natural. Viene del griego original sujikos, que se traduce como animado, o es la naturaleza más baja o bestial. Es el hombre animal, el hombre natural, el hombre sensual, que es dirigido solo por sus emociones, el que es dirigido por su alma. Puedes apuntarlo así. El hombre que solamente es dirigido por su alma no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Hoy quiero también recordarte que en 1 Tesalonicenses nos describe que nosotros los seres humanos somos seres tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres tripartitas en tres partes. Somos una unidad, sí, pero la Biblia dice que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. No es que tenemos un espíritu y tenemos un alma y tenemos un cuerpo, no, somos un espíritu, somos un alma, somos un cuerpo, es una unidad, pero es importante que entiendas cómo opera esa unidad. La palabra de Dios incluso nos da tres nombres distintos para las tres áreas de nuestro ser. Cuando la Biblia describe que somos espíritu, es la palabra neuma. De ahí viene neumático o neumatólogo, pero la palabra neuma se traduce como espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se traduce como ruaj. Apúntalo, es la palabra ruaj, que quiere decir espíritu. Es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento equivale a la palabra neuma y es espíritu. Es muy importante que lo entiendas. Número dos, la Biblia dice que somos almas vivientes. Y esta palabra en el original griego del Nuevo Testamento es la palabra psique o suche, algunos lo pronuncian, se escribe así, como suche, o se pronuncia como psique, o de ahí viene psicólogo o psicología, que quiere decir estudio del alma, eso es lo que quiere decir psicología, estudio del alma o estudio de la pero es psicología, estudio del alma. Entonces la palabra psique quiere decir alma. Su equivalencia en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. Apunta la palabra nefesh y se escribe así, N-E-P-H, y la P-H en el hebreo siempre se pronuncia como F, se escribe como, y se puedes pronunciarlo, lo escribes como nefesh, al final S-H, pero se pronuncia nefesh, siempre P-F, P-H es como, se pronuncia como F, nefesh. Entonces esta palabra nefesh se traduce como alma. Y es muy importante que entiendas que nuestra alma está dividida en tres áreas. Número uno, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Nuestra mente, aquí tendríamos que abundar mucho tiempo, pero no pretendo hacerlo. Solo quiero darte un general. Nuestra alma se divide en nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Es importante que entiendas eso. Entonces, fíjate, nuestra alma, es muy importante que lo entiendas, que nuestra alma es con lo que nos comunicamos en este mundo tangible, en este mundo físico, a través de nuestros cinco sentidos. Tenemos cinco sentidos, una vista, oídos, tacto, etcétera. Entonces, nos comunicamos a través del cuerpo físico, que la Biblia le llama soma. El cuerpo es soma, de ahí vienen enfermedades psicosomáticas, que le llaman, ¿verdad? Hay enfermedades que son del cuerpo, que son del alma física o del cuerpo, le llaman psicosomáticas, que son más, dicen que son más mentales. Hay síntomas en el cuerpo físico, pero que dicen que son más de la mente. Pero la palabra soma se traduce en el Nuevo Testamento como cuerpo.
Entonces la Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. La palabra de Dios entonces nos revela esta enseñanza, regresando a nuestro pasaje. Una vez que entiendes que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, debemos de recordar que el hombre natural, entonces, ¿quién es el hombre subchicos o subchicos? ¿Quién es el hombre subchicos? Son los hombres que solamente están siendo dirigidos por su alma y están con su cuerpo a su voluntad de sus apetitos, de su soma, ¿verdad? Hacen su propia voluntad, andan en sus propias emociones, en sus propios deseos, ¿verdad? Y andan en su propio rollo mental, su información, toda su información mental solamente. Y es importante que distingas que por eso la Biblia nos describe que no perciben las cosas espirituales. Porque ¿a dónde queda su espíritu? Ah, bueno, la palabra de Dios nos revela que por eso en Juan 3:3 Jesús le dijo a uno de los escribas y un conocedor de las escrituras, pero no conocía al Señor. Conocía parte de las escrituras, pero no conocía al Dios de las escrituras. Se acercó con Jesucristo en la noche, en Juan capítulo 3, y le dijo: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le contestó en Juan 3:3, oye, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes? Y el Señor le dijo ahí, le reveló algo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Y le contesta este hombre, conocedor aparentemente de la Torá, le dijo: Señor, ¿cómo es eso posible? ¿Qué acaso un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y le dijo: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; de lo que es nacido del soma, ahí es donde Jesús emplea esa palabra, lo que es nacido del soma, soma es. Y lo que es nacido del neuma, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, fíjate bien qué importante es entender que la Biblia nos habla de dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando el ser humano sale de este cuerpo. Cuando el cuerpo, el soma, queda inanimado, hay una separación entre alma y espíritu, se separan del cuerpo físico y el cuerpo físico queda inanimado. A eso la Biblia le llama la primera muerte. Pero en Apocalipsis 21:8 nos habla de una segunda muerte. La Biblia describe que los cobardes, incrédulos, fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos, etcétera, etcétera, se tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Entonces, cuando ese espíritu, esa alma no va a entrar a la presencia del Señor, ese hombre, esa alma es separada del reino de los cielos. A eso le llama la Biblia la segunda muerte. Muerte en esencia quiere decir separación. Bueno, una vez que entiendes esto, la palabra de Dios nos describe ahí en Juan 3:3 que lo que es nacido del soma, soma es, y lo que es nacido del neuma o del espíritu, espíritu es. Cuando tú recibes a Jesús, cuando eres bautizado en el cuerpo de Jesucristo por el Espíritu Santo, dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y es importante que entiendas eso, que el seguir a Jesucristo no es una religión, sino es una relación personal e individual con Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, eres sellado por el Espíritu Santo. Y a eso en Juan 3:3 Jesucristo le llama el nacimiento espiritual. Y entonces entendemos que hay un segundo hombre que Dios ve. El primero es el hombre que no ha nacido espiritualmente. Es el hombre que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender. Para él son locura, porque se deben de discernir espiritualmente. Y entonces, ¿cómo pasa eso? Hasta que recibe uno a Jesús y vuelve a nacer. Entonces, es cuando el hombre, la Biblia le llama el hombre neumático. Es el segundo hombre que debemos de entender. El segundo hombre, neumático, es el espiritual. Pero hay un tercer hombre. Hay un tercer hombre que tienes que entender quién es. No nos va a dar tiempo para ahondar en esto, pero sí es importante que recuerdes lo que dice segunda de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acuérdate entonces, esta palabra de percibir viene del original griego de homai, que quiere decir recibir, percibir, recibir o tomar o aceptar.
Entonces, fíjate qué importante es lo que dice para terminar este versículo 14, regresando a 2 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe, esta palabra percibir es de homai, no de homai, porque no ha recibido precisamente, no ha recibido, no ha tomado, no ha aceptado, ¿verdad? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es de que no puede entenderlo. Por eso dice la Biblia que le es locura. Pero el hombre natural no puede, no ha de homai, no ha recibido, no ha tomado, no ha aceptado las cosas que son del Espíritu de Dios y por eso le es locura, no las puede entender. Esta palabra locura del griego original es bobería, absurdo, insensatez y locura. La gente como está muerta espiritualmente, no ha nacido de nuevo espiritualmente, entonces por eso cuando les hablas de Dios o leen la Biblia o quieren leer la Biblia o ven algún aspecto bíblico, dice la Biblia que les es bobería, les es absurdo, les es insensatez, y aquí traduce la Reina Valera, les es locura. Pero viene de esa palabra moria, esa palabra moria griego, que se traduce así como bobería, absurdo. Entonces, por eso la gente blasfema, porque no percibe, no entiende, les es locura. Y dice el versículo precisamente, ginosco. Este mismo versículo aquí lo describe, se vuelve a repetir el mismo vocablo que leímos en Mateo 24. Lo que dice el versículo 14 de 2 Corintios 2:14, dice, no las puede entender, dice, porque les es locura, dice, porque no las puede, no las puede, ginosco. Aquí se repite esta palabra, ginosco, que ya vimos en Mateo 24:39. Y entonces, como no las puede ginosco, nos revela la Biblia cómo es entonces eso. Aquí lo dice, porque las cosas espirituales se deben que discernir. Quiero que apuntes esta palabra que es también muy importante. La palabra discernir, solamente el ser humano que recibe al Espíritu Santo, que recibe a Jesucristo, son los únicos que pueden discernir. La palabra es anacrino. Apunta la palabra anacrino, que viene del original griego, que se emplea aquí en nuestro versículo de 1 Corintios 2:14. Dice, porque no la puede entender porque se han de discernir, se han de anacrino, que es propiamente escudriñar. Cuando uno recibe a Jesús, entonces puedes escudriñar, puedes investigar, puedes interrogar, puedes determinar, preguntar y discernir o examinar y juzgar. Doquimazo, esta palabra de juzgar, doquimazo es juzgar minuciosamente antes de dar una aprobación o una reprobación. Y hoy en día mucha gente critica, ¿verdad? Con la alta crítica y despedaza a la gente. Pero una persona cuando recibe a Cristo puede juzgar en el buen sentido de la construcción del juicio constructivo. Y esto la Biblia le llama doquimazo, que es examinar minuciosamente antes de dar una aprobación o una reprobación. De ahí viene la palabra acrino, esta palabra acrino que estamos empleando como escudriñar, investigar, solamente se puede hasta que viene el Espíritu Santo, dice, y Él te revela toda la verdad. Es muy importante que se entienda esto. Ahora, aquí se emplea otra palabra en Corintios 2:14, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra espiritualmente también toma nota, es la palabra que viene del original griego neumáticos, que es no físico, es divinamente, es espíritu, espiritualmente, así es como se traduce. Entonces, regresando a nuestro punto, ¿por qué un ser humano no entiende las escrituras? No entiende lo que el Señor quiere dar a entender a la humanidad. ¿Por qué no lo entiende el ser humano? Porque Jesús insiste en la necesidad que tiene todo ser humano de nacer otra vez, en Juan 3:8. Y entonces Jesús le dijo a Nicodemo en este pasaje de Juan 3, del 3 al 8, le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando tú vuelves a nacer, es importante que entiendas que a partir de ahí, de ese nuevo nacimiento, es como viene un crecimiento espiritual, es como viene un desarrollo. A medida que tú te relacionas con el Dios de la Biblia, Él empieza a darte cierta madurez en el mundo espiritual. Y es importante recordar esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que nada más se trata de morirse y ya, y no nada más es cuestión de morir físicamente.
Así como la Biblia nos habla de que hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual, bueno, también la Biblia nos habla de que hay dos nacimientos. En este capítulo de Juan 3, que existe el nacimiento físico, pero también existe el nacimiento espiritual. Y es importante recordar que todos los seres humanos necesitan o necesitamos todos nacer de nuevo. Los que ya hemos recibido a Cristo, ya hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús explica que el que pasa de la muerte espiritual a la vida eterna, de alguna manera se opera por acción del Espíritu Santo. Y eso lo dice clarísimo, que quiero detenerme un momento, en Juan 5:24. Si tú me acompañas rápidamente a Juan 5:24, mira cómo lo dice Juan 5:24. Dice la palabra de Dios así, Juan 5:24. Checa lo que dice este pasaje. Si estás conmigo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, mira lo que dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió. ¿Qué dice? Que tiene vida eterna y entonces no vendrá condenación. Qué importante es que entiendas esto. No vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Qué maravillosa promesa nos da el Señor. El que oye, primero, número uno, para que una persona pueda nacer de nuevo, dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así como hay gente que blasfema cuando leen y quieren entender la Biblia con una actitud negativa, rechazan, blasfeman y les es locura la palabra, cuando un corazón, un alma está dispuesta a recibir el favor de Dios y a entender, entonces la palabra de Dios nos revela esto. El que oye mi palabra y cree, aquí hay una condición, es escuchar la palabra, pero número dos, hay que creer esa palabra, porque de nada te sirve solamente oír la palabra, si tú no crees la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que Satanás cree en el Señor y tiembla, pero no le cree al Señor. Cuando tú le crees al Señor es cuando obras y actúas en base a lo que crees, eso se llama fe. La fe es actuar en base a lo que uno cree. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? Y Satanás no tiene fe. Él cree y tiembla porque sabe que existe Dios, pero no lo obedece. No tiene fe en el Señor. Se ha revelado para con el Señor. Y así hay mucha gente. Dice, no, yo creo en Dios. No, pues mis padres me inculcaron esto, aquello. Y no, yo sí creo en Dios. Pero no le creen a Dios. Viven una vida separada de Dios. Hacen lo que quieran con su vida. Y no están dispuestos a obedecer al Señor. Y aquí el Señor nos da una condición para poder nacer de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, número dos, al que me envió. Creerle al Padre que fue enviado Jesús a morir en tu lugar y por mí. Entonces, mira la promesa tan sencilla. No es gravoso. Aquí la Biblia dice, tiene vida eterna. Desde el momento que tú crees en la palabra de Dios y crees en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y que le crees al Padre que fue enviado a morir en tu lugar, no dice aquí, tendrá vida eterna. Está hablando en presente. La palabra de Dios dice, tiene, presente, no, tendrá. Desde el primer momento que le crees al Señor y le recibes en tu corazón, que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y mira lo que dice, y no vendrá condenación. No vendrá condenación y dice la palabra que ha pasado de muerte física y muerte espiritual, a vida. Ahora, cuando nosotros vemos al 6:64 de este mismo evangelio, mira lo que dice en el capítulo 6, verso 64. Dice el versículo así. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Entonces aquí te das cuenta, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Dios sabe quién cree, Dios conoce quién no cree. Por eso es muy importante entender que el que se acerca a Dios, la Biblia lo dice en los contextos, crea que le hay. Es importante y que Él es galardonador de los que se acercan a Él. Ahora, si nosotros entendemos esto, esta resurrección de nuestro ser interior es producida por el milagro cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo y crees en el Señor, lo que está comentando Jesús, mira lo que pasa. Según Colosenses lo escribió Pablo, en Colosenses 2, aquí está resumiendo muchas cosas del Nuevo Testamento, pero no hay tiempo para verlo, por eso quiero resumirlo en estos pasajes. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2. En Colosenses 2, este pasaje te va a dar mucha luz. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así,
Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice este versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué importante es entender que lo que pasó con Jesucristo. Dice desde el versículo 12 que sepultados con él, cuando fuimos nosotros sepultados con el Señor Jesús, es precisamente cuando somos sumergidos en el bautismo, ¿verdad? Dice en el cual fuisteis también resucitados juntamente con él. Por eso cuando un cristiano cree en Jesucristo, tiene uno que bautizarse. Cuando uno recibe a Jesús, se sumerge. ¿Por qué? Porque el bautizo no salva a la gente, sino que el bautizo es una identidad con aquel que murió y resucitó. Es un dar testimonio de lo que sucede en el mundo espiritual. En Primera de Corintios capítulo 12 nos revela que cuando creímos en Jesucristo, fuimos sumergidos en el cuerpo de Jesucristo. Es muy importante que lo entiendas. Lee Primera de Corintios capítulo 12. Ahí te lo dejo que lo leas. Pero la palabra de Dios nos revela eso, que cuando uno cree en Jesucristo, uno es bautizo. La palabra bautizo viene del original griego sumergir, está rodeado de, no es regar, esa palabra es cheo, no quiere decir que te echo tantita agua en la cabeza y ya, eso no es bautizo, se llama cheo en el griego. Lo que la palabra griega bautismo es sumergir, está rodeado de agua. El agua es una tumba acuosa, el bautismo en agua es una tumba acuosa que representa cuando fuimos sepultados juntamente con Jesús. Y cuando salimos de esa tumba acuosa, representa la resurrección que con Cristo fuimos también resucitados según Colosenses 12, aquí lo dice, el capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si te das cuenta qué importante es esto, entender que cuando tú recibes a Jesús, eres bautizado, bautismo en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando el creyente recibe a Jesús y es bautizado en el cuerpo de Cristo, a eso la Biblia le llama un volver a nacer. Sale uno y resucita a una vida transformada. A partir de ahí empieza un proceso de crecimiento. Por eso, entonces, vamos a seguir adelantándonos, vamos a terminar este aspecto que es muy importante para que puedas entender por qué mucha gente no entiende las escrituras, por qué les es locura muchos aspectos de la Biblia, porque no han tenido esta experiencia de nacer de nuevo. Hay gentes que están en las iglesias evangélicas, protestantes y católicas y en muchos lugares y llevan sus Biblias y todo, pero no han nacido de nuevo. Son simpatizantes tan solo. Hay gentes que asisten, filigreses, pero no han nacido de nuevo. Solamente Dios sabe quiénes son. Nosotros no nos toca juzgar eso. Pero si la Biblia dice que cuando Él envíe a sus ángeles por todo el mundo, dice la Escritura que Él va a apartar a los cabritos de las ovejas. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Entonces es cierto que en todo el mundo existen cabritos y hay ovejas del Señor. Y están mezcladas. Lo mismo sucede con el trigo y con la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y dice la Biblia que cuando el Señor regrese, Él juntará por un lado al trigo y por el otro lado a la cizaña. La cizaña será atada, ¿verdad? Y lanzada al fuego, pero el trigo lo llevará a su granero. Y nosotros, el Señor nos compara a los que hemos nacido de nuevo, nos compara como trigo. Es importante entender que hay trigo que se comporta como cizaña y hay cizaña que se comporta como trigo. Eso sucede también en las diversas iglesias locales. Aprenden el lenguaje evangélico, aprenden a hablar como cristianos, aprenden muchas cosas, los coritos y todo, y parece que son nacidos de nuevo, pero solamente Dios ve el corazón, solamente sabe quién es el que ha nacido de nuevo. Es muy importante entender eso. Nosotros no es menester de nosotros agarrar y cortar la cizaña, agarrar y apartar las cabritas y las ovejas, no. A eso le va a correr, es una chamba de los ángeles cuando el Señor regrese. Cuando envíe dice la Biblia, por toda la tierra, apartará a unos de los otros. Y es muy importante que tú hoy tengas certeza. No importa que vayas a la mejor iglesia, a donde aparentemente hay una superdoctrina, alabanza o lo que sea. Mira, debes de tener hoy la certeza de que no te hace santo el ir a un lugar. Te hace santo cuando tú naces de nuevo. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios describe que empiezas la primera etapa de la salvación, que se llama santificación. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Te aparta para Él, te aparta del pecado. Y no quiere decir que ya
con eso nunca vas a pecar, no, todavía tenemos un proceso de crecimiento. Por eso quiero terminar este aspecto. La palabra de Dios nos describe que esto consiste en perder precisamente cuando tú naces de nuevo y resucitas con Cristo, es un pleno vivir con el Señor, perdón. Tu salvación nunca se va a perder, según la Biblia lo describe en Romanos 6:4. Estos pasajes de Romanos 6:4 y 8, hay muchos contextos bíblicos que cuando tú naces de nuevo, la palabra de Dios le llama el nacimiento espiritual, a donde nadie te va a apartar de las manos del Señor, ¿verdad? El cristiano puede perder galardones, sí, pero su salvación, la palabra de Dios lo describe con muchísimos argumentos. Hay aproximadamente 12 argumentos sobre por qué la salvación no se puede perder, ¿verdad? 4 largos argumentos de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, 4 largos argumentos de lo que hace el Hijo en la vida del creyente y 4 largos argumentos de lo que hace el Padre en la vida del creyente. Esos 12 argumentos son muy poderosos, a donde echan abajo la doctrina de Arminio. Arminio era un hombre que se convirtió, un monje que se convirtió y que empezó a enseñar que era sí fe más obras, ¿no? Y que podría perderse la salvación. Pero los arminianos lo que usaron, empezaron a usar aparentemente 80 versículos fuera de contexto. Muchos de esos versículos están hablando de inconversos y son versículos que quieren emplear para la iglesia, para los creyentes. Y tenemos que delimitar bien todos estos aspectos. Así es de que esos 80 versículos que apoyan aparentemente de que la salvación se puede perder, es una interpretación fuera de contexto de Arminio, ¿verdad? Es muy importante. Es cierto que hubo otro que se convirtió de Ginebra, Juan Calvino, ¿verdad? Y que le llaman la corriente de los calvinistas, que él empezó a compartir de que la salvación no se pierde. Pero aquí no se trata de ser calvinista o arminiano, aquí se trata de estudiar la escritura y de meditar bien y delimitar qué dice el Señor, no qué dice Arminio o qué dice Calvino. No, es muy importante que lo entiendas, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que promete el Señor es maravilloso. Es maravilloso entender que una vez que eres sellado por el Espíritu Santo, dice el Señor que nadie te puede arrebatar de las manos del Padre. Estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Nadie nos arrebatará de sus manos. Es muy importante que lo entiendas. Esto es muy largo para estudiar, pero hoy quiero enfatizar en estas verdades. Ahora, cuando nosotros sí debemos de entender que hay mucha gente que no entiende la Biblia, porque aquí llegamos al tercero y quiero terminar pronto esto, porque el tiempo se está yendo, pero no quiero dejar por alto. ¿Quién es el tercer hombre que ve el Señor? Aquí la palabra de Dios nos describe en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, una de las razones por la cual mucha gente, incluso que asiste a las iglesias, no entienden la Biblia, es por esto. Mira lo que dice, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira qué importante es que entiendas esto. La palabra de Dios nos describe esto. Dios ve, número uno, ¿a quiénes? A los hombres que son dirigidos solamente por su alma. Ya entendimos eso. Los que son, se llama hombres animales o hombres naturales. El hombre natural suena más bonito, no es muy fuerte, pero en el griego original es más intenso. Dice que es el hombre animal, el que es dirigido solamente por su alma. Ya entendimos quiénes son. Entendimos que el hombre espiritual de una manera concisa es el que percibe todas las cosas que son del Espíritu de Dios, que no hay tiempo para verlo, es el que discierne todas las cosas, pero por último el hombre carnal, aquí si te das cuenta de quién habla, habla del hombre carnal. ¿Quién es ese? De manera que yo, hermanos, aquí está hablándole a hermanos, a persona nacida de nuevo, a gente que ya fue sellada por el Espíritu Santo, que pasó de muerte a vida, gente que está realmente en las iglesias, que es un verdadero creyente, nacido de nuevo, pero mira lo que dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta palabra sarquicos se traduce como carnales, apúntalo, sarquicos. La palabra sarquicos viene de la raíz precisamente que se traduce de pertinente a la carne o que pertenece a la carne, corporalmente o temporalmente, o por implicaciones el hombre también animal o irregenerado, el sarquicos, el carnal, pero también aparece como sarquicos como humano y como es sarquicos como la materia o la carne, de alguna manera como si solamente habla del cuerpo humano.
el que es dirigido solamente por su carne. Entonces, quiero decirte que son dos tipos de seres humanos distintos, el hombre animal y el hombre carnal. El hombre carnal, la Biblia dice en este mismo contexto, mira a quién se refiere, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales maduros, sino como a carnales. ¿Y cómo lo compare? Como a niños en Cristo. En último lugar, Dios ve a los niños en Cristo. Dios ve a los carnales. Los carnales o los sárquicos son las personas que, aunque ya tienen al Espíritu Santo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero que se comportan como si fueran todavía animales, como si fueran hombres naturales. Se comportan y viven todavía como hombres no nacidos de nuevo, pero aunque ya tienen salvación, pero viven como hombres naturales. A esos la Biblia le llama niños espirituales. Y su nombre en el griego es la palabra sarquicos. Entonces, es muy importante que entiendas lo que dice por eso Primera de Corintios 3:3. ¿Quiénes son los sarquicos? Aquí lo dice. En 1 Corintios 3:3 le dice Pablo, la mayoría de la iglesia de Corintios era una iglesia bien carnal. Era una iglesia que aunque ya habían nacido de nuevo, ya conocían a Jesús, pero todavía tenían las tradiciones griegas. Por ejemplo, tú puedes ver en 1 Corintios cómo le corrige muchos actos de inmoralidad. Ellos batallaban con los actos de la inmoralidad sexual y habían prácticas bien gruesas, porque esta iglesia de Corintios tenían también las prácticas de Artemisa. Conocían a Artemisa, que era era una deidad de la fertilidad y que tenía aparentemente siete pechos, y le sacrificaban hasta niños, y cuando querían tener un bebé, hacían sacrificios. Entonces era una influencia de los griegos bien tremenda, y ese tipo de prácticas eran tradiciones que muchas iglesias cuando se convirtieron, como esta de Corintios, ellos traían prácticas bien gruesas, y con Artemisa había incluso prostitutas sagradas, que cuando querían darle culto a la diosa de la fertilidad, tenían que pasar primero por las prostitutas sagradas para poder tener y procrear. Había ritos muy gruesos. Entonces para ellos veían muchas cosas bien normales, ¿verdad? Actos bien gruesos. Por eso en 1 Corintios nos damos cuenta de un hombre que empezó a tener relaciones sexuales con su madrastra. Y ese cuate para él era normal, y hasta la señora. Y estaban ahí en un acto de inmoralidad bien grueso, como si nada, como si fueran novios. Imagínate con la suegra y teniendo relaciones sexuales. Entonces, cuando Pablo llega, pues reprendió, los exhortó, y sobre todo al varón, y le tuvieron que poner pausa en 1 Corintios a este hombre. Pero era una práctica, repito, que para ellos era aparentemente normal, pero porque su naturaleza era todavía carnal. Ellos estaban apenas empezando en el ABC del cristianismo, no entendían muchas cosas. Entonces se comportaban todavía como inconversos, aunque ya habían creído en Jesús, no blasfemaron a Jesús, no rechazaron el amor del Señor, sino lo aceptaron, pero todavía eran unos bebés que tenían que cambiarles los pañalitos, que tenían que limpiarles, quitarles el pañalito espiritual, podríamos decirlo así. Y eso es lo que pasa. Hoy en día hay iglesias que están repletas y llenas de bebés, de niños todavía, son sarquicos. Esa es una de las razones que no escudriñan las escrituras. Se meten al YouTube, por ejemplo, y hay gentes que se dedican horas viendo al predicador fulano de tal, fulanito y fulanito y fulanito, y Juan Camaney, y la reina X, y se fuman horas en YouTube y nunca abren la Biblia. No se ponen a estudiar la Biblia, no son meditabundos de la Biblia, que agarren y que estudien sistemáticamente la Biblia o con contexto, o que los disipulen con ciertos temas. No estudian la palabra de Dios. Y entonces creen lo que dice Juan Camaney o lo que dice la reina Isabel, de la iglesia X. Y así no es. La palabra de Dios nos enseña a escudriñar las escrituras. Jesús nos exhorta a todos sus seguidores, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, dice, en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. No Juan Camaney ni la reina Isabel. Ahora no estoy criticando a Juan Camaney y a la reina Isabel, no. Puedes leer, puedes seleccionar a tu predicador favorito, pero no es la prioridad. Nunca será la prioridad escuchar a Juan Camaney y a la reina Isabel. No, escudriña las escrituras. Es un tiempo en el que tenemos que dedicarle más tiempo a las escrituras en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra familia. Dedicar un momento de leer la Biblia. Eso lo dice Jesús, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son
las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando tú meditas la palabra de Dios, ¿sabes qué dice la Escritura en uno de los evangelios? ¿Y quién es el hombre prudente? Yo compararé a un hombre prudente y sensato, aquel que edifica su casa sobre la roca. Dice la Escritura, que soplaron vientos y pegaron ríos con ímpetu contra esa casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. ¿Quiénes son esos? Dice, son todos los que oyen y hacen la palabra de Dios. Son los que meditan y escudriñan las Escrituras y la ponen en práctica. Dios es lo que quiere de todos nosotros, amigos y hermanos, que seas un hacedor, que escudriñes, que seas un hombre bíblico. Es un tiempo en el que debes hacer el esfuerzo para que dejes ya la niñez espiritual y puedas crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que dejemos de ser niños espirituales. Y quiero terminar esto. Por eso Pablo, en aquel tiempo, exhorta a los corintios, y ya te puse un ejemplo porque incluso estaban cometiendo aberraciones bien gruesas, ¿no? Que uno estaba con su madrastra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya en segunda de Corintios te das cuenta que lo aceptaron. Ese hombre se arrepintió y todo lo que sea, y no se quedó allá como lapidado, no, se arrepintió, entendió, se arrepintió y le cayó el 20, que es lo que decían las Escrituras, que es lo que quería dar a entender Pablo en base a la Escritura. Se volvió y les dijo, ya en la segunda de Corintios dice, acéptenlos, ¿verdad? Ya acepten a estos hermanos, ya se volvieron, ya se arrepintieron, están dejando de practicar eso y recíbanlos, que sigan estimulándose en la palabra y recíbanlos como hermanos. Eso es lo correcto, no se quedaron allá de que pecador, al infierno, hasta nunca. No, 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 esos son fariseos, ¿verdad? Los que pretenden y operan así con la gente. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, vino a buscarlas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que ser más misericordiosos con la gente. Y claro que sí, hay que exhortar, pero siempre la exhortación tiene que ver también con la consolación y con la edificación. Ahora, y más cuando somos conscientes de que si tú eres espiritual, dice la Escritura, bueno, si eres espiritual, considérate a ti mismo, ¿verdad? Exhórtalo, pero también con temor, no sea, y considerándote a ti mismo, no sea que también vayas a caer haciendo lo mismo, ¿no? Dios nos escribe eso, nos escribe, tengan cuidado, porque aún los más fuertes han caído. Así es de que es importante entender que el hombre carnal, amigos y hermanos, son hermanos que todavía no alcanzan a discernir las cosas espirituales porque son niños, los compara como niños. Aquí quiero terminar con esto, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, 1 Corintios 3:13, mira lo que dice, 1 Corintios 3:13, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vean ustedes, ¿por qué muchas veces tenemos todavía pleitos? ¿Por qué muchas veces nosotros en nuestro carácter, a lo mejor dirás, no, es que yo no tengo problemas de inmoralidad sexual y yo no estoy metido, menos con un pariente, una parienta, ¿no? No, pero ¿qué tal con esto? A veces somos bien escandalosos con los pecados de inmoralidad o de adicciones, aquellos que batallan con las adicciones o aquellos que tienen problemas de inmoralidad sexual o otras cosas. Pero ¿qué tal con esto? ¿Cuántos de nosotros batallamos con los celos, con las contiendas, bien peleoneros, discutimos por cualquier cosa, disensiones, pleitos y todo el tiempo echando en cara y discutiendo por babosadas, perdón la palabra? Pero a veces por cosas insignificantes ya estamos discutiendo, ya estamos peleando. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos batallando con estos asuntos de la carne. Aquí lo dice, y le dice a los corintios cómo batallaron en su carácter. Y aquí les dice, ¿no sois todavía carnales? ¿No sois carnales si andáis como hombres? ¿No sois sárquicos? Grábate esa palabra, sárquicos. Es posible que tú o yo estemos todavía como sárquicos, como niños carnales espirituales. Ahora, ¿quién es un niño? Para terminar, 1 Corintios 13:11 lo dice. 1 Corintios 13:11. ¿Cómo puedes distinguir a un niño? Por tres aspectos. Pero antes de que leas 13:11, y con esto ya termino, dice la Biblia, ¿cómo puedes llegar tú a ser un hombre maduro? ¿O quién es un hombre? La pregunta que te hago hoy, ¿quién es un hombre? ¿O qué es un hombre? Bueno, aquí la respuesta está. Cuando yo era niño, dice el versículo 13:11, cuando yo era niño, número 1, hablaba como niño. Número 2, pensaba como niño. Número 3, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.